¿Se acuerdan del año 2020? No digas ese nombre. Yo sé que es un año que sería mejor dejar para el olvido, pero en el compu por ahí, en archivos viejos, me encontré con un episodio del podcast que grabamos en ese entonces con Alexander Neira y que nunca estrenamos. Por tanto, lo que oirán a continuación es una verdadera cápsula del tiempo, porque desde la perspectiva del 2021 conversamos de lo que fue el 2020. O sea, es un enredo súper extraño porque lo estamos estrenando en 2023. Revisaremos lo que era el mundo en plena pandemia, el contexto sociopolítico que en ese tiempo estaba hasta las nubes, y también la vida universitaria, por supuesto, todo desde la anécdota y el recuerdo. En aquel entonces yo recién estaba terminando el primer año de universidad, Alexander también, y hoy me encuentro casi llegando a quinto año y Alexander a puertas de egresar, lo cual me parece una locura porque lo que van a escuchar eran personas muy distintas, que hablaban muy distinto, que tenían probablemente pensamientos distintos, y realmente me parece una locura poder tener acceso a ese momento, a esa grabación. Yo sinceramente espero que les guste mucho, que lo pongan ahí de fondo mientras están haciendo sus quehaceres, mientras van en el auto o lo que sea. Me acuerdo que hace 2, 3 años atrás, cuando subíamos los otros episodios, a ustedes les gustaba mucho, subían historias que lo estaban escuchando, nos daban comentarios, y la verdad era muy genial eso. Así que espero que esta vez se repita, que lo disfruten, y especialmente ahora que podamos verle el valor que tiene, aunque tal vez ustedes no conozcan quiénes somos, pero eso, espero que les guste mucho. Y me alegro, la verdad, que este episodio no haya caído en las abismales garras del olvido. Y sin más preámbulo, señor director, vamos con la intro. Hola, damas y caballeros, queridos y guapos oyentes, sean todos muy bienvenidos al tercer episodio de El Café Conversista. Este espacio donde podemos hablar de todo un poco, ya sea contingencia, cine, libros, historia, filosofía, el mundo geek y lo que se me venga en mente. Y bueno, ya no hace falta presentar a nuestro querido invitado, don Alexander Neira. ¿Cómo está, amigas? Aló. Ahí sí, sí. ¿Cómo estamos, pues, mi estimado? ¿Cierto? Tenemos una tormenta encima, está un poquito inestable la conexión, pero le damos igual, no, con Sí, el clima que haya. Así sí. que yo lo sigo feliz. Tengo la sensación de que en el episodio anterior quedé un poquito yo como la embarrada. Mi mamá estuvo escuchando el podcast y me dijo, oye, Benja, que anduviste de flojo, ¿no? Que no hice nada porque dije que no, que me quedaba dormido en clase, que puro LSA. Pero, por favor, queridos oyentes, no, no piensen mal de mí, no era tan flojo. Pero bueno, Buenos recuerdos. en el episodio anterior, como para rememorar, estuvimos repasando los acontecimientos principales del 2019 de una forma más íntima, nuestras vivencias de cuarto medio, pero como te comenté detrás de cámara, un hecho que no mencionamos que fue importante fue el tornado que hubo aquí en nuestra ciudad de Los Ángeles, porque mencionamos el paro de 2 meses, pero no mencionamos que ese paro comenzó con un tornado. Recuerdo que las circunstancias fueron curiosas, porque fue un día jueves, había una reunión de apoderados, y ocurrió el tornado, y después jamás habríamos imaginado que los profesores se iban a ir a paro y por 2 meses no nos íbamos a ver. ¿Cómo viste tú esa experiencia del tornado? Como rápidamente antes de El pasar a lo... tornado fue extraño, o sea, el clima estaba raro, o sea, es que en Chile uno no se espera un tornado, ¿cachai? Entonces ya dijimos, ya tormenta, todo normal, ya va a ser lluvia. Yo vivo cerca del liceo, así que entonces corría para mi casa y llegaba al tiro. Pero empezamos a cachar que esta cosa no estaba poniéndose cada vez más brígida. Sí, pero por nuestro lado, yo viendo, no sé, viendo cosas en Instagram y todo eso, veía que gente veía el tornado y al lado estaba, no sé, me acuerdo de un compañero, Carlos, que se puso a tocar ukelele al lado del tornado, mientras miraba y de lo más feliz, pero ya dejando de lado el tema humorístico, sí, fue bien impactante, porque para la gente que sufrió directamente, le tocó que el tornado pasó por encima de ellos, no, fue feo, ¿cierto? Pero había que apoyarse como comunidad nuevamente e intentar ayudar a las familias que lo pasaron mal en ese momento. Creo que había una profesora también fue afectada, así que no fue fuerte y después al final, por fin, o sea, no es la característica más bonita que nos reconozcan por un tornado, pero por lo menos por fin Los Ángeles salió en la tele. Siempre salimos por cosas malas, pero salió. Sí, exacto, eso mismo iba a decir yo, que salimos siempre por cosas malas, pero fue un hecho no menos importante porque un tornado era algo que yo creo que nunca nadie antes había visto en la ciudad, creo que es la primera vez que pasaba,
salimos en la tele por algo malo, y siempre salimos por algo malo, pero bueno, eso era yo creo que lo que se nos había quedado en el tintero. Pero ahora, damas y caballeros, con el señor Neira, queremos hablar un poco de... Tenemos la difícil tarea de hablar del año 2020, un año que va a quedar en la historia, porque no solo hubo un hecho histórico fuerte, sino varios, sobre todo en nuestro país por temas políticos, sociales. Y bueno, ya estamos siendo hoy 31 de enero del 2021, queremos ya con la cabeza más fría rememorar lo que fue este año de manera general. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué puede decirme usted, señor Neira? ¿Cómo empezó este año, el año pasado ya, 2020? Sí, el año pasado, sí, o sea, el año pasado, más que nada nosotros como país, creo yo, que lo empezamos desde una perspectiva más bien con conflictos sociales. Si bien el tema del virus, que es lo central quizá, comenzó por allá en diciembre en Oriente, nosotros todavía no nos llegaba toda los efectos de ese virus y nosotros estábamos centrados en los temas políticos, sociales del país. Y nosotros como jóvenes estábamos metidos en temas PSU también. Sí. Y se podría empezar hablando con lo que pasó como en primer, no sé si, no fue un gran conflicto, pero también llama la atención que fue el boicot de la PSU. No sé qué podría opinar tú de ahí. Bueno, lo mencionamos un poco en el episodio anterior, pero ese boicot, bueno, claramente marcado en el contexto de la estallido social, donde esta organización de estudiantes comenzó a, no sé si tomarse establecimientos, pero sí a destruir facsímiles, a publicar resultados, filtrarlos, lo que dio origen a la suspensión de la prueba de historia. Y bueno, este año se intentó de nuevo, pero no resultó. Pero siento que no tuvo mayor repercusión, la verdad. Pero bueno, la repercusión que pudo haber tenido fue el cambio de la PSU por la PTU actual. Sí, PDT. Sí, PDT, PTU, como se le diga. Pero la verdad, no sé si este acontecimiento del boicot cae más en el 2019, porque, bueno, fue como... Fueron fechas extrañas. Sí, porque fue altamente postergado el tema de la PSU. El inicio de año, la verdad, el tema del coronavirus, que luego fue protagonista, a principio de año era algo lejano, algo que pasaba en China. Se sabía que podía ser una potencial pandemia porque se había comenzado a expandir, pero aquí en Chile no se le daba mayor importancia en el sentido de que nos podía tocar a nosotros. ¿Cómo viste tú esos primeros días de que iba a haber una pandemia? Sí, o sea, se decía, pero siempre se veía lejano. Sí, o sea, decía China ya al otro lado del mundo. Pero como te decía, aquí estábamos nosotros en nuestros temas sociales, ¿no es cierto? O sea, mira, yo vivo en el centro, así que las marchas pasaban por el frente de mi casa. Así que era algo de todos los días, uno estaba pendiente de eso. No sé, pues, quizás en ese tiempo el tema social ya estaba un poquito más encaminado, cuando ya se dijo el tema del plebiscito, ¿no es cierto? En un primer momento el plebiscito era en abril, así que entonces la gente estaba motivada y todos estaban pensando en abril, ¿cierto? En abril, el plebiscito, toda la onda. Pero de a poquito las empezaron a cambiar, siendo que nadie se esperaba el tema del virus. Por lo menos hasta marzo, cuando nosotros fuimos a buscar el anuario, me acuerdo, un profesor de nuestra antigua institución, Liceo Bicentenario, él estudió en Talca. Le dije y en Talca fue el primer contagiado. Y le pregunté que cómo le había ido en Talca y toda la onda, y decía él que estaba todo un caos ahí en Talca. Y le decía, ¿y por qué? ¿Será por el virus? No, realmente el virus le daba lo mismo. Lo único que estaban enganchados con temas de marcha, demandas sociales y todo eso. O sea, Así que aunque hubiera el primer contagiado aquí en Chile, todavía no se llegaba a tomar no sé si la importancia del asunto, ¿cierto? Porque todavía no nos pegaba de lleno. Y era algo que se esperaba que podía pasar porque, por ejemplo, acciones políticas, por ejemplo, nunca se cerraron fronteras, todas las cosas que proponía el colegio médico no se tomaron muy en cuenta, así que era como obvio que iba a llegar el virus, pero no se le tomaba tanta importancia en ese momento. Sí, pues. El coronavirus a principios del año, como te digo, me parecía algo lejano. Recuerdo que veía videos de Dross hablando de cómo la ciudad de Wuhan estaba cerrada y se escuchaban los lamentos de los infectados y de que prácticamente era una ciudad apocalíptica. Y uno pensaba, y si llega esto aquí, ¿iba a ir a hacer lo mismo? ¿Qué onda? Parecía una cosa de ficción, pero después cuando llegó este primer infectado, ya fue como, ya se puede pasar. Los científicos se daban cifras del ministerio de que iba a haber no sé cuántos muertos, pero parecía tan lejano. Y bueno, hoy en día las cifras han sido las que se predecían, o sea, han habido miles de muertos, cientos de contagiados, iba en cuarentena, pero eso era algo que en esa Cierto. altura del año pues no era una posibilidad. No sé qué Sí, yo creo que
Cuando tuvimos el golpe, como que tomamos la relevancia del asunto en Europa, porque en Europa era mucho más cercano en base culturalmente a nosotros. Cuando empezó a quedar la embarrada en España, en Italia, ¿cierto? Ya como que tomamos la seriedad al asunto. Sí. Bueno, yo recuerdo que me fui hasta matricular a inicios de marzo, cuando se revelaron los resultados de la universidad y ahí todavía no había problema. No, no recuerdo si en esa altura ya había estado el primer infectado, creo que sí, pero después empezaron las clases, ¿Cuándo fuiste tú no me, ac- a matricularte? no me acuerdo. ¿Tú te acordás qué día fue? ¿Fuiste tú? Que, o sea, yo habré ido como a la mediados de marzo, por ahí, 15 de marzo, pero fui a matricularme y nunca más volví. Yo también, yo fui a ver conocer la universidad nomás y no la he vuelto a ver, lo cual también es un tema que podemos conversar más adelante de una generación completa de universidad, o sea, de universitarios que no conocen la universidad, eh, Mechones online. mechones online, que han tenido que vivir la experiencia universitaria solo a través de pantallas. Pero bueno, todavía falta para eso, porque ¿Cierto? yo creo que el coronavirus se empezó a sentir la misma semana que se iniciaron las clases en la mayoría del país para los secundarios, primarios, cuando se empezaron de repente, salió este famoso concepto de los fueros, ¿cómo? Disculpen la ignorancia, Foro. gente. Eso, donde primero no se podían juntar más de 200 personas, después 100, 50, y todos estábamos como, wow, ya. En mi iglesia se empezaron a salir comunicados de que no nos podíamos reunir y de repente que en los colegios se suspendían las clases por 2 semanas y ahí se empezó ya a notar la existencia del virus. ¿Tú cómo viviste esos ¿Cierto? momentos? O sea, nosotros en la universidad entramos tarde, pero por otra parte mi hermano había entrado al liceo, sí, está en el liceo también. Así que entonces veía lo que hacía él. Lo vi que fue como 3 veces a clase y nunca más fue porque también, como decíamos anteriormente, también estaba mezclado el tema social y las primeras 1 o 2 semanas que tuvo el liceo se lo tomaron más encima, así que entonces no fue mucho lo que se hizo. Nosotros alcanzamos a ir por el tema del anuario, me acuerdo, pero después Sí, simplemente nunca más volvimos, cada uno por su lado, ¿cierto? sí, Pero cada uno esperando sus trámites y de a poco no estábamos tan insertos en las instituciones que ya estaban con sus actividades, pero igual era importante para saber que se venía, porque primero nosotros nunca habíamos entrado a la universidad, segundo tampoco nunca habíamos estado en pandemia y era muy, muy, muy extraño, así que entonces se venía una duda gigante de cómo lo íbamos a hacer. sí. Sí, pues porque como dijimos, ya habían pasado 11 años desde de la pandemia del H1N1, pero no había sido la misma magnitud. Yo creo que hasta esa altura todavía no comprendíamos el significado de una pandemia al más puro estilo de no sé, pues la peste negra, por ejemplo, donde era algo a ¿Cierto? nivel mundial, donde habían bajas de miles. Era algo que nosotros nunca habíamos conocido. Yo creo que nadie vivo había visto antes. O yo creo que Sí, habría que además ser. además del ¿Cómo? hecho de que ahora el tema de la globalización sí que potenció a Sí, una pues. pandemia, porque por ejemplo el tema de la peste negra, cuando se vivió, primero se vivió solamente en Europa y después solo en América con la conquista, pero solamente era a nivel continental y ahora ya era otro nivel ya mucho mayor. Sí, pues antes la peste negra se expandía por las pulguitas que andaban en los ratones y era a través de los barcos que se expandía, pero ahora es más fácil viajar, los aviones, es fácil trasladarse de un país a otro y es rápido también. Entonces eso ayudó a que la pandemia se expandiera rápido, pero también que se pudieran tomar medidas también rápido y casi en conjunto con los países, cuarentena. Algunos reaccionaron de forma más violenta que otros, como por ejemplo Argentina, que se fue al tiro a cuarentena total, lo cual, bueno, trajo consecuencias negativas. Oye, una Sí, cosa que se nos queda es que el 2020, bueno, marcado por la pandemia, pero a principio de año, no sé si te acuerdas, pero hubo unos incendios en Australia y en Estados Unidos que también dieron harto que hablar. sí, o sea, el 2020 en el papel se venía con el tema climático, se venía muy potente y muy peligroso, era algo que se tenía que hablar ya, o sea, ya hace años que debería haberse hablado esto, ¿cierto? Y solucionado, pero bueno, las intenciones de las personas y de las sociedades se contraponen. Pero no, esa cosa fue súper traumante desde el punto de vista, o sea, uno lo veía, ¿no? Porque no estaba en Australia, ¿cierto? Pero, no sé, pues un país con una diversidad tan rica y tan única, quemarse completo, o sea, no completo, pero era demasiado el fuego, ¿cierto? Además que nosotros lo entendemos porque hemos vivido todos los años incendios, Sí, así que era todos los triste, años se nos quema Valparaíso. sí, no solo Valparaíso. Pero bueno, yo creo que
había una serie de sucesos que ya estaban, y todavía estamos en marzo recién, que ¿cierto? nos hablaban de lo que se venía este año, un año, bueno, como ya dijimos, que va a quedar para la historia por la serie de desgracias que ocurrieron. Y bueno, llegamos a Otra marzo. cosita Ah, dime nomás. para recordar en marzo fue la marcha del 8 de marzo. Fue como gigante y súper histórico también. Sí, la marcha feminista que podríamos decir incluso la última gran marcha que hubo en nuestro país, antes de que ya la gente no saliera a la calle. Y se supone que a esa altura, a un nivel el plebiscito de abril, ¿o no? No me acuerdo de eso. En esa altura yo creo que sí, pues, o sea, la gente todavía estaba inserta en el sistema antiguo que teníamos, que era salir a la calle sin ningún problema. Así que se veía, yo creo, el plebiscito en abril. Sí, pues, y sobre todo por eso quizás la gente salía empoderada a ver, y pudimos ver una marcha con tal potencial, pues, o sea, fue gigantesco y no histórico. Sí. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Incendio en Australia, PSU boicoteada, llega el primer infectado a Chile, empieza a cancelarse las clases. Y yo me acuerdo que me dio risa que había gente poniendo sus historias del liceo. Oh, no, 2 semanas sin vernos, ¿qué va a pasar? Oh, 2 semanas de vacaciones. Y yo decía, 2 semanas, no, no vas a hacer nada, 2 semanas. Y muchos no se vieron en todo el año. Yo, la verdad, yo me lo imaginaba, como te digo, pero porque me parecía demasiado loco 2 semanas. O sea, en una pandemia no se pasan 2 semanas. Sí, sí, sobre todo sin vacuna o Sí, pues sí. sin remedio, no sé. No, pues en esos tiempos la gente decía, uy, en julio se habrá pasado la cosa. Pobres Cierto, ilusos. sí, bueno, las primeras proyecciones eran a julio. Sí, pues. Uno decían, oh, yo no sé, po, estoy de cumpleaños en agosto, estoy salvado, igual voy a poder celebrar mi cumpleaños. Y no, señor. Presente. Entonces, Sí, pues bueno, las primeras proyecciones, ya, sí, nos vemos en segundo semestre. No, mejor después nos vemos después del 18. No, sí, nos vamos a ver quizás en Navidad. Y uff, se fue corriendo, corriendo. Ya. se iba corriendo el plazo. No hay para cuándo. Sí, ya, yo me acuerdo que empezamos las clases, o sea, ya no queda de otra, tenía que ser online, porque yo hasta cierta altura estaba seguro que me iba a ir, pero después online nomás, po. Online, Y ¿no? me acuerdo que me acuerdo que teníamos como una preparación, una inducción a la vida universitaria, y se supone que uno Ya. iban a hacer presencial, otro online, pero al final terminó siendo todo online, pues, obviamente. Y después yo me acuerdo que no empecé las clases al tiro porque primero tuvimos 2 semanas de paro. Pero bueno, eso es un Ver, dato que no es relevante para estos efectos. una Y pregunta que cuando, o sea, cuando iniciaste, ¿te costó cómo adaptarte a la universidad online? la verdad es que no. Yo creo que es por el simple hecho de que no conocía otra modalidad. O sea, para mí era bastante sencillo seguir el horario, conectarme a clase. Y como uno aquí que es bueno para dormir, me queda bastante cómodo despertarme, comer algo rápidamente y entrar a clases. Entonces no me costó adaptarme, pero me empezó a la verdad a afectar más con el paso del tiempo cuando ya tenía la vista agotada, no quería leer más del computador. Pero la verdad no me costó adaptarme. Y la relación con el curso y todo eso. Bueno, el mismo día que me matriculé, ya teníamos un grupo de WhatsApp donde pudimos conocernos, donde pudimos seguirnos en Instagram, conocer a otros de las generaciones posteriores. Entonces, nos pudimos conocer rápidamente y organizarnos y ya cuando entramos a clase ya había hasta amigos. Qué bacán. ¿Y en tu caso cómo fue eso de los compañeros, conocerse? En mi caso, o sea, mira, yo cuando me fui a matricular no me pude conocer, no conocí a nadie de mi carrera. Me junté con dos ex compañeros de curso, con el Christopher y con el Tello, que fuimos ese mismo día. Ya después nos matriculamos, no quedaban agenda, así que no me dieron agenda a mí. Y ya nosotros esperamos hasta el inicio de clases. Pero en mi curso, en mi caso, sí, igual se hizo todo un grupo de WhatsApp con las personas de años posteriores, que eran como los tutores. Pero lo que pasa es que la carrera de nosotros, como tiene una índole económica, la mayoría de las personas se conocían porque venían de liceos comunes, o sea, liceos comerciales o bien venían de ingeniería comercial, desde esas carreras, todo desde la misma rama. Así que habían grupitos chiquititos ya formados. Pero por mi parte, yo era una persona que no conocía a nadie, porque venía de un liceo científico humanista y no conocía a nadie. Y tampoco andaba con ánimo de conocer a alguien porque tenía mis cosas personales que me ocupaba más tiempo.
Así que comenzamos las clases de una forma bien fría y bien teórica. Pero igual uno después va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Los profesores se encargaron de hacer todo esto, crear los espacios para que uno pudiera compartir. Y tuve la suerte de ir conociendo a mis compañeros y hice amistades con personas que para mi perspectiva son bien empeñosas y que además de que me caen bien, son chistosos y como que me apoyan y al mismo tiempo no sé, como que me dan la motivación para que trabajemos juntos dentro de la carrera. Así que por eso en ese aspecto demoró un poquito el hacer sociabilizar, pero al final se logró igual. Sí, el tema del online era solamente adaptarse. Entiendo. Bueno, en mi caso era una universidad que yo prácticamente ni había escuchado antes, que era la Católica de la Santísima Concepción. Para mí, si pensaba en Concepción, era la UDEC nomás. Entonces me enfrentaba a una realidad, una universidad que ni conocía físicamente. Pero como te digo, nos conocimos con los compañeros y rescato que en mi carrera había una muy buena onda, harto compañerismo. Entonces, cuando establecí contacto con otras generaciones, pude saber más detalles, conocer más de los profesores, del funcionamiento, de las becas. Tenía a quien recurrir para hacer mis consultas como mechón. Entonces puedo decir que el inicio de clases fue bastante grato. Como te digo, como no conocía otro sistema y eso era todo lo que tenía, se me hizo fácil. Y el año escolar o universitario estaba comenzando bastante bien. La pandemia no me había afectado tanto, pero de repente igual era chocante salir para afuera, todos con mascarilla, porque aquí estando en clase online uno está en su casa, pero después te toca ver el Sí, mundo y ver que todos andan guardando las distancias, todos con mascarilla, y al principio eso era súper fuerte porque uno veía, no sé, pues, años anteriores y veía casi con burla como los japoneses o los chinos andaban con mascarilla y uno para eso era algo, como te digo, ridículo, pero ahora era algo de aquí, algo que estaba pasando en nuestro país, la gente con mascarilla, encerrada, o los que no podían abrir sus locales, era una nueva realidad impactante. sí, era complicado. ¿Te costó empezar a usar mascarilla o no? Sí, sí, porque como que me, bueno, no sé si a todos les pasa, pero me costaba mucho respirar, me terminaba muy hastiado. Bueno, hasta el día de hoy, más encima con los lentes se me empañaban, era muy molesto para mí. Sí, una realidad, eso, el tema de los lentes. Y bueno, ¿qué hecho más podemos rememorar del año 2020? Ah, Sí, bueno, pues después, ¿sí? bueno, la cuarentena para Santiago, porque aquí no aquí había como, no sé, pues, los aforos reducidos, las mascarillas, pero cuarentena, o sea, pero Santiago se fue a cuarentena. Sí, se fue directo a cuarentena. El tema fue complicado, ¿cierto? Porque, o sea, obviamente, como dije al inicio, y en verdad siempre, todos los años pasa y en distintas ramas, que las decisiones políticas finales se contraponen en ciertos puntos con las decisiones que están orientadas por los organismos especializados. En este caso, nos tocó la pandemia conocer harto del colegio médico. Y era complejo tomar el tema de la cuarentena, ¿cierto? Porque, o sea, de primera uno no veía como lo más lógico, pero después con los efectos de la cuarentena uno veía de forma más cruda lo que era la pobreza, ¿cierto? Para las personas que vivían, como dice que se cierran, ¿cierto? Porque si ellos ellos con pandemia, con tornado, con lo que sea, tienen que trabajar igual porque si no, no comen. Así que entonces era complicado y por eso era temas que se levantaban harta discusión y todas esas cosas. Sí, pues me acuerdo que hasta Don Francisco hizo su Teletón, ¿De verdad? ese evento para ayudar a los adultos mayores, que al final no he escuchado de nadie que haya recibido ese beneficio. Siento que quedó muy en el olvido esa campaña que hizo Don Francisco. Sí, es que los tiempos ya han cambiado igual. Hoy ya empiezan a avanzar los meses, empieza ya a acostumbrarnos un poco a la pandemia. Y me acuerdo que en julio empezó o bueno, desde antes empezó el tema del retiro del 10%, lo cual fue algo de lo que se habló harto en ese momento. Sí, una de las decisiones más que nada que marcó la agenda del año y sobre todo al gobierno que hubo de turno, ¿cierto? Era como una decisión que iba en contra del espíritu que había tenido la República durante los años anteriores. Así que marcó harto la pauta, además de que, no sé, o sea, no es que yo sintonice mucho el canal del Congreso, pero por primera vez que vea, cuando se decidió el tema del retiro del 10%, por primera vez que veo una discusión en vivo y en directo dentro del Parlamento. Porque antes no la daban en vivo, simplemente ponían imágenes recortadas y chao.
pero ahora sí que tomó relevancia. Sí, y de hecho yo sentí como que eran como de los bandos, así como, de los que apoyan el retiro y del que no lo apoyan. Seguía esta época de división y de tomar bandera por todo, y se discutía, y al final cuando se aprobó fue prácticamente como que se hubiera aprobado la nueva constitución ya, pues, como si se hubiera ganado el plebiscito, pero era lo del 10% que, bueno, había un sector de la población que realmente necesitaba retirar ese dinero. Yo, mejor no voy a decir para qué se ocupó acá en la casa. No, pero aun sí, o sea, habían sectores que... Sí, pues había un tira y afloja entre dos sectores, ¿cierto? Pero se decía mucho que quizás la plata, ¿cierto? La plata es de uno, lo ocupe lo que quiera, pero se podía malgastar. Pero después salieron todas las cifras y todo esto. Y casi, a ver, déjame sumar aquí. Ya, pero casi el 80% de las cosas se ocuparon, o sea, de la plata se utilizó de deuda y en sustento en servicios básicos, ya sea alimentación, otro tipo de cosas como luz y agua. Así que entonces, el resto que quedó fue en educación y solamente el quinto se fue en compra. O sea, siempre las noticias enfocaban a la gente comprando unas teles gigantes, pero eso fue solamente el 3% de lo que se sacó. Así que el resto se ocupó de forma responsable según la cifra y la tasa de morosidad o sea, la tasa de deuda de la gente a nivel nacional bajó un montón. Así que la gente lo tomó el peso la decisión. Sí, pues. Fue una buena Oye, historia. volviendo ya, haciendo un salto temporal hacia atrás, me acuerdo que respecto al tema de las cuarentenas, en Estados Unidos se implementó una aplicación donde la gente podía denunciar a los que rompían la cuarentena. Y hubo una anécdota bastante curiosa que en el primer día de la aplicación, porque uno podía enviar una foto, po, se llenó de gente enviando fotos de sus miembros o de cosas de anime y de K-pop. Entonces al final la aplicación tuvo que ser bajada porque la gente lo Fue estaba una usando para chacota. puras, sí, lo estaban jugando para puras tonteras. Y como hoy, bueno, las cuarentenas alrededor del mundo fueron diferentes, pues. También estuvo el tema de Argentina, que se fue al tiro a cuarentena, lo cual fue un impacto para su economía. En Santiago, que causó el impacto a las pymes, sobre todo. Y nosotros recién Al vinimos frente de a, Argentina estaba el tema de Brasil también, que se rehusaba a irse a cuarentena. sí, llegamos casi por una negligencia política que también hablamos en el podcast anterior de esta resistencia ¿Cierto? de la derecha por tomarse en serio el coronavirus. Pues estaba Donald Trump que según él había esta cuestión de cloro que según uno podía consumir y que, que sanaba supuestamente el coronavirus. Bueno, por el lado de la izquierda también, pues si hace un par de días Nicolás Maduro dijo que estas gotitas de no sé qué santo médico podían curar al 100% el coronavirus, así que han salido cualquier remedio, cualquier cosa, incluso hasta política. Bueno, hasta las mismas conspiraciones de los que hablan de la pandemia, de que esto es creado. Bueno, ahí ya, la opinión de cada uno. Y respecto a eso, ¿tú qué pensáis? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la pandemia? ¿Es una conspiración? ¿Es una creación? ¿Qué pensáis tú? Mira, a ver, yo soy más partidario de creerle a la ciencia, ¿sabes? O sea, hace unos días salían noticias de que todavía se está buscando el origen, ¿cierto? Fueron agujando, ¿no? Toda la onda. Pero no sé, o sea, si bien uno igual se espera temas de conspiración, ¿cierto? Porque el mundo de los mandatarios políticos es bien trucho. El mundo también de la conspiración igual, como que se da para dar vuelta ahí mismo, que no sabe para dónde va, que al final siento que es como una forma distinta de tirar cagüines, así como la farándula. Así que al final la gente se asusta. Así que intento irme a paso seguro, lento pero seguro, a través de la ciencia, que dicen ellos, ¿cierto? Porque ellos tienen una perspectiva mucho más lógica y obviamente, ¿cierto? Así que más que nada me fijo en esas cosas, ¿cierto? Y no me caliento tanto la cabeza con cosas de conspiración. ¿Y tú? Bueno, yo creo que es fácil darle una interpretación conspirativa a los hechos que están frente a nosotros. Pues, por ejemplo, el tema de la mascarilla, que muchos dicen que es una técnica para controlar a la gente, de los Illuminati para que no estemos restringidos, pero también se puede interpretar como que es una medida de seguridad nomás, porque muchos pueden decir que en el fondo si vais caminando por la calle y te topáis con alguien con coronavirus no te vaya a contagiar, que la mascarilla no es necesaria. Pero en el fondo es una medida de prevención y ahí, como te digo, se le puede dar la interpretación que sea. Y respecto al mismo origen, asegurar que es algo creado tampoco es tan sencillo, po. No, y por más pruebas que podamos inventar conspirativas, no se puede afirmar nada. Tengo un tío que decía, y ahora los murciélagos que se han comido toda la vida y en China ahora están provocando una pandemia, tienen coronavirus, pero es fácil
cambiar el argumento con la peste negra y decir entonces cómo las pulgas de los ratones de repente empezaron a contagiar a la gente de peste negra, po. Entonces uno entra en una batalla de argumentos de que puede ser creado, de que salió de verdad un murciélago, que al final no terminamos en nada. Y al final la verdad es que si hay coronavirus, porque incluso están los que dicen que el coronavirus es falso, pero yo creo que es cosa de hablar con quienes lo combaten en estos momentos en los hospitales para darse cuenta que el virus sí es real y qué intención habrán detrás, si es algo artificial o no. Hay que cuidarse igual. Y también es cierto que ¿cierto? la gente se infecta, que la gente muere y hay que tomárselo en serio. ¿De qué habrá detrás? Sí. No sé. ¿Habrá un nuevo orden mundial? No sé, la verdad. No me atrevo a decir nada. Sí, pues, y a medida que también, como dijiste anteriormente, que fuimos avanzando del año, también temas sociales no solamente se dieron aquí, ¿cierto? En Estados Unidos, como lo nombraste, comenzaron los movimientos por temas raciales, ¿no es cierto? En verdad, se extendió a todo el mundo. También hubieron movimientos sociales en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Cuba, Perú y Argentina también. Así que esto se extendió en muchas partes. Sí, ¿no? Fue un año bien movido. Bueno, ya lo sabemos, ¿cierto? Pero para recordar. Sí, pues aparte que fue un año movido en varios países, en nuestro país, sin duda hay que mencionar el tema que ocurrió en Estados Unidos con la muerte de George Floyd, que fue asfixiado hasta la muerte por un policía, lo cual desencadenó una ola de protestas donde se sumaron personalidades de todo el mundo con el lema de Black Lives Matter, que bueno, fue tendencia en todo el planeta y que luego dio paso a, ¿no es cierto?, estas filtraciones de parte de Anonymous, estas protestas de los que querían atacar Sí, el Capitolio, y bueno, quedó la embarrada. Yo me acuerdo que esto ocurrió de noche y fue algo prácticamente que iba a haber un golpe de Estado en Estados Unidos porque se libraron cosas de expolíticos, de famosos, la gente estaba como loca. Y yo pensaba, bueno, que les toque un rato un poco de desorden porque los americanos no están muy acostumbrados a este tema de desórdenes sociales, porque la represión y el sí, po. respeto a las fuerzas de orden allá es diferente, pues no es como la visión que se tiene de los carabineros. Y no, ese día fue intenso. O sea, esa noche, mejor dicho. No sé, Fueron varios días, en se verdad. acordaba mucho sí, tema de la purga, así se empezó a hacer Sí, comparaciones. como el tema cercano, sí, comparaciones. Yo, en lo personal, no ocupo Twitter, pero ese día Twitter era el principal método de información, ¿cierto? Todo el mundo quería saber. Después empezó a aparecer los memes en Instagram, toda la onda, pero uno estaba pegado en Twitter. Sí, ahí es donde se transmitía todo con rapidez. Y bueno, uno en Instagram, como lo dijimos en el capítulo anterior, también se informa con los memes que salen al tiro, que tienen su función humorística e informativa, y también se transmitía todo muy rápido. Sabíamos lo que estaba pasando prácticamente a cada minuto. Y bueno, al final pasó sin pena ni gloria yo creo que lo que más tuvo repercusión fue el tema de Anonymous, que me acuerdo que se habló harto de que se había revelado el tema de como lo de Pizzagate, de la red de pedofilia, de entre famosos, pero al final como que el hecho quedó casi en la nada. ¿Cierto? ¿Qué hecho más podemos comentar que ocurrieron en el 2020? Sí, pues después seguimos avanzando. O sea, convulsiones hubieron todo el año, ¿no es cierto? El año en el papel está dado para, como dije al inicio también, hablar de estos temas ambientales. Había hartas cumbres, que Greta Thunberg iba a venir para acá, toda la onda, al final no vino nunca, que vaya y va acá, al final se tiraban palos en Twitter y no quedó nada. Al final yo creo que se está reiniciando eso este año, sobre todo con la entrada al poder del señor John Biden, como que se recordó un poquito eso. Sí. Pero eso yo creo que será para el otro capítulo ya. Sí, va el otro. Pero mira, también haciendo estos saltos temporales, comentando lo hecho ocurrido. Al principio de la pandemia, yo encuentro que lo tomamos con tanta, como con un hecho divertido. Me acuerdo que empezó esto de dibujar las zanahorias. ¿Te acordáis de eso? Cuando dibujaban zanahorias. Sí, sí, me acuerdo, sí. O Los una, primeros días se dibujaban zanahorias. o Tú me también, etiquetabas en harto de esas cosas, uno sacaba una yo, selfie y toda la onda. sí, yo me acuerdo que no participaba tanto de eso. Pero también, por ejemplo, está el tema de ser influencer por un día. También fue algo muy masivo. ¿Te acordáis que esa vez, creo que fue el único que a mi día del influencer yo le puse intro? ¡Ay, Y qué la épico! misma intro que me tenía aquí en el podcast, usé la misma. No, fue Sí, bueno, se pasó bien. sí, fue divertido al principio. Bueno, después cuando, como te digo, se empezaron a avanzar los meses y como que todo, hoy, ¿cuánto irá a durar cuántos meses más? Bueno, estamos donde estamos y sigue la cosa. Aquí en Los Ángeles estamos en fase 2 siendo finales de enero, pero Hay bueno, que extrañar la fase 3.
Extraño. Sabéis que debimos haber aprovechado mejor esa fase 3. Oye, pero la cuarentena es tan fuerte que hasta estar en fase 2 se siente como libertad porque podéis salir durante la ¿Cierto? semana. Algunos, Sí, bueno, no sabéis salieron. que a esta altura, incluso los que estamos más a favor de la medida sanitaria ya estamos un poco aburridos, queremos salir, porque se entiende que el tema de la pandemia es algo que hay que tomarse con seriedad, pero al mismo tiempo uno ya está un poco aburrido de estar en la casa. Sí, sí, eso me ha pasado estos días, como que una, los 29 días del mes quizá entiendo totalmente las medidas sanitarias, las cumplo, pero como el día 30 digo, oh, hace tanto tiempo que no salgo, ¿sabéis? Que como que hay que tomar un poquito de aire, aunque aquí en mi casa tengo espacio, pero es que los días son todos tan iguales Sí. que no sé, uno se cansa de la... Aunque haya o no haya rutina, uno se cansa. Sí, pues eso que planteáis de los días monótonos es algo importante porque han pasado tanto esto a nivel mundial, pero en el fondo uno podría decir que la mayor parte del año la pasó en su casa. Uno está hablando de Sí, lo que pasó afuera, pero a menos que te haya tocado vivir, no sé, pues, una desgracia familiar relacionada con el coronavirus, lo hemos visto todo de lejos como algo que pasa en el mundo, pero de nuestra experiencia que podamos hablar no es tanto, más de lo que nos pasó en la universidad, que bueno, y algo que no es del interés público. sí, o sea, el tema pasó, no sé si te pasó, pero como que los días eran monótonos y pasaban demasiado rápido, pero al mismo tiempo, o sea, nosotros que somos estudiantes medimos el tiempo en semestre. Sí, Yo sentía que los días pasaban en 2 segundos a la semana, pero el semestre al mismo tiempo era interminable, ¿sabes? sí. Y yo creo que uno pensaba eso porque como que repetíamos 1000 veces el mismo día y llegábamos a final de mes y estábamos donde mismo. Así que era tan extraño. Sí. Antes de pasar al tema ya más social, político, que fue importante en este año, darle un poco más de desarrollo a lo que fueron las clases online en sí. Si te parece que algo, bueno, parto preguntándote a ti, si te parece algo positivo, si aprendes con las clases online, cómo lo viviste, cómo ha sido tu experiencia y qué puedes hablarnos sobre las clases online. Quizás para las personas que nos escuchen en años más y no sepan de qué puedes decir, qué puedes comentar. Mire, las clases online es algo que tiene muchas aristas, sí, porque, a ver, son clases, ¿cierto? Así que están hechos para que uno aprenda, pero ahora había que tener muchos más factores que nos podían, no sé, interrumpir nuestro proceso de aprendizaje. Primero, como tú dijiste al inicio, el tema de los paros online se dieron, ¿cierto? Porque las universidades tenían cierta capacidad de enfrentar la pandemia, pero sí de forma abrupta no. Así que había gente que no podía ingresar a las clases online, ya sea por temas socioeconómicos, ya sea por mismos temas, hasta el clima entraba ahora, ¿cierto? Porque no sé, pues, ayer nos pasó que ayer queríamos grabar el podcast, pero había 2 días de tormenta aquí en Navío y la señal se caía y jodimos nomás. Lo mismo pasaba en las clases. No sé si te pasaba, pero uno también se desconcentraba de forma más rápida y la información no entraba tan rápido al cerebro como lo fuera en presencial. Quizás porque estamos acostumbrados a este sistema presencial o bien porque los medios son así. Ahí habría que hablar con gente experta en psicología y toda la onda. Pero pasa que si bien uno aprendía, tenía que darle el doble de esfuerzo, el doble de tiempo para poder, no sé, pues hacer, en nuestro caso la universidad es bien intensa, ¿cierto? Así que entonces teníamos harto que estudiar, harto que responder, ¿cierto? Aplicar en muchas áreas, así que entonces con una intensidad alta se necesitaba mucho estudio, mucho compromiso, ¿cierto? Y harto, y darle para adelante, aunque uno estuviera cansado, no sé, buscar alguna forma de estresarse 5 minutos, después seguir, ¿no? Así que es un poquito más complicado, pero se puede, sí, todo se puede, ¿cierto? Con harto, como dije, con harto compromiso y con hartas ganas. Y por eso ahí entra muy la importancia, entra, o sea, le tomamos mucha razón a la importancia de lo que es que uno estudie lo que le guste, ¿cierto? Sí, igual que el tema de la PSU, que uno está un poquito encuadrado en eso, ¿cierto? Pero si uno tiene la oportunidad de estudiar lo que le guste, en clase online la va a ir bien. Porque si bien cansan mucho las clases online, tus ganas por estudiar y por ser mejor en el área que te gusta van a ser mucho mayores, así que te van a permitir que tengáis mucho más éxito. Así que hay que tener en cuenta ese componente. Y por otro lado también, en las clases online, yo creo, por lo menos en mi experiencia de mi curso y de mis 2 semestres que he estado hasta ahora, se veía realmente quién estaba interesado y quién no. Sí, ahí se notaba el tiro. ¿Sí? O sea, sí, todos podían tener 7, pero a la hora de aplicar, ¿cierto? A la hora de hacer la pega de verdad, pocos eran los que llegaban arriba, ¿cierto? Pocos eran los que sabían resolver problemas
Y más que aprender simplemente cosas del cuaderno, uno tiene que intentar aprender a desarrollar la habilidad de resolver problemas del área que uno está estudiando, ¿cierto? Y eso es lo complicado. Así que entonces ahí se notaba mucho a quienes realmente les gustaba esta cosa, a quienes le ponían empeño, quienes no, quiénes eran los flojos. Así que, bueno, uno tenía que seguir estudiando nomás, así que iba a estar pendiente. Pero fue un ámbito distinto, no imposible, pero con otras cosas hay que tener en cuenta. Y por tu caso. Bueno, el tema de las clases online, como tú bien dices, tiene varias aristas de las que se puede analizar. Tenemos primero que era una modalidad nueva, muchos no habíamos utilizado Zoom antes del tema de las clases online. Y también, bueno, sobre todo al principio, ya hoy en día menos, fue importante el tema de que no todos tenían acceso a la conexión. Y yo creo que ese fue el motivo de paro de varias personas porque algo real, muchos estudian en el campo y allá la señal es súper mala y de repente es necesario cuando los profes comparten pantallas y la conexión se cae, uno no puede estar en clase y estás perdiendo clases. Tiene la desventaja evidente del feedback que hay entre el alumno y el profesor, un contexto completamente diferente. Además, cada uno está viviendo una realidad diferente en su casa porque antes una sola sala de clase y lo único que te perturbas son tus propios pensamientos, pero en cambio aquí estás en tu casa, quizás en un lugar incómodo para que te llegue conexión, teniendo que hacer almuerzo, no sé, o cuidar a alguien, o en tu casa no está el ambiente, está distraído, o la conexión no llega, entonces es complicado. Y bueno, también está cómo se lleva a cabo las clases y la efectividad que tienen. Por un lado tenemos a los niños más pequeños donde se conectaban de repente a clase, porque no le hacían todos los días clases, lo cual me parece que está bien, no es tan necesario, pero después empezamos a tener los estudiantes de media, secundarios, que no tenían clases tampoco todos los días y ellos necesitaban refuerzos para la PDT o la PTU que se venía. Entonces era complicado. Por un lado, como te digo, no estaba totalmente cubierto los aprendizajes y estaban los que o le iba muy mal o le iba muy bien porque a los de media le enviaban hartas guías y estaban los que o hacían la guía o se las conseguían con los otros o los que no lo hacían. Entonces no era tan fácil como, las clases online están regaladas. Entonces es un análisis más complejo de lo que parece. No es como decir, las clases online son fáciles o son muy difíciles, porque también está el factor del cansancio. Me pasó y le pasaba a muchos que de repente ya no queríamos conectarnos a clases porque los ojos ya dolían, tener que estar frente a las pantallas, el descanso a veces no era suficiente, tener que estudiar, tener que leer, de ahí tener que ver los profesores, era todo a través de una pantalla. Entonces tiene sus cosas positivas, como he mencionado las negativas, pero también está la positiva de que puede ser que tu ambiente sea malo o también sea bueno, donde estás cómodamente en tu pieza, tienes buena señal, nadie te molesta, tus papás te respetan el espacio, así que por ese lado está bien. Como todo en la vida, aquí las clases online dependen creo que se me está quedando un poco pegado el internet, pero depende de dónde estés, los recursos que tengas. Y bueno, ya pues lo que mencioné antes, pues el feedback, que no es lo mismo estar en una sala de clases que estar a través de internet. Entonces digamos que las clases online tienen lo positivo y lo negativo. Me acuerdo, con esto reflexioné durante el año del profe Fonseca que teníamos en el liceo, que él siempre decía que la cosa de estar en clases presenciales, esto ya lo decía en el año 2018, que ya eran cosas del pasado, que ya estamos preparados para no tener que venir a clase, que todo debía ser online, pero me di cuenta que aún no estamos preparados para eso. Como te digo, pues las cosas más sencillas que todos sabemos, la conexión y el acceso a las cosas tecnológicas. Entonces, eso sería mi análisis básico, opinión sobre las clases online. Sí, pues un nuevo mundo que aunque, o sea, hace años estamos viviendo una era mucho más digital, pero igual cuesta adaptarse en algunos aspectos, ¿cierto? No porque si siempre se le ve a la cara a los jóvenes que quizás sean un poco más caperuzos con estas cosas digitales, pero tienen sus pros y sus contras. Oye, Así pero como dices ¿tú has tú, hay pensado, que... ¿Sí? tú has pensado aquí cómo hubiera sido esta pandemia hace 15 años atrás? Ponte tú 2006, 2005. ¿Cómo hubiera sido que no pudiéramos ir a clase en esos años? Eran pocos los que tenían notebook con cámara, con buen... Hace 15 años el internet no daba para tener clase online a nivel mundial. ¿Cómo hubiera Mira, o sido? sea, en la realidad
realidad que vivía yo en ese tiempo, no sé si habrá sido tu caso, pero por lo menos nosotros vivíamos en una población y se veía en toda la población realmente. O tenía cable o tenía internet o ninguno de los dos. Así que, no sé, pues, poca gente era la que llegaba a internet, poca la que la podía, ¿cierto? Los medios tampoco eran los más rápidos, ¿no es cierto? Los mismos planes de internet que se ofrecían tampoco eran la gran cosa. Por ejemplo, ahora hablamos, ¿cierto? No sé, ¿cómo se llama esta banda? O sea, banda ancha en ese tiempo había, pero fibra óptica, por ejemplo, en esas cosas en ese tiempo no se escuchaba ese tipo de cosas, ¿cierto? Rapidez de bando no contrataba, y no sé, para hacer un par de trabajos o para ver algo en YouTube, que en ese tiempo era independiente. Así que entonces, no sé, yo creo que hubiera sido más drástico, un poquito más feo el resultado de la pandemia. Quizás a nivel de salud y a nivel de educacional igual, yo creo que hubiéramos tenido que cerrar el año al tiro, no darlo por perdido. Si Sí, bien pues sí, ya es este año complejo. lo dimos a nivel, o sea, la ONU, a través de la UNESCO creo, lo dio como una generación perdida. Imagínate en esos años, hubiera sido peor. Sí, claro, un escenario que es muy difícil de imaginarse. Piensa que hace 15 años yo estoy seguro que en mi casa no había internet, ni computador, y ni siquiera cable. Y no Sí, porque, sí, no a porque nosotros igual nos fuéramos, pasaba eso. oye, pero no porque fuera una familia de bajos recursos, sino porque no estábamos tan a la vanguardia de lo normal. Yo creo que ya era común tener cable, pero internet y computador no tanto. Y entonces, Sí, yo creo que en ese tiempo yo lo veía así, que tener cable ya era un lujo. Nosotros teníamos que estar moviendo la antena y nomás porque ya era un lujo tener cable. Así que internet ya era otro nivel igual. sí, pues, entonces ya entrar a discutir cómo hubiera sido la pandemia hace 15 años atrás es como un tema completamente diferente y queda para hacer hartas especulaciones. Pero bueno, yo ya creo ¿Cierto? que quedó bastante planteado y bien establecido lo que hablamos del coronavirus, las clases online, nuestra experiencia, cómo lo sobrellevamos. Pero ahora yo creo que tenemos que ir al tema que vivimos como país y que fue súper, súper relevante, que dividió al país, que dio mucho de qué hablar, que fue el tema del plebiscito, del apruebo y del rechazo por una nueva constitución. ¿Qué puede usted decirnos al respecto y antes de darle más desarrollo? El tema del plebiscito y en sí el tema de las demandas sociales tuvieron varias aristas. No sé si en las personas, ¿cierto? Pero yo creo que habrá sido común el tema de analizar las cosas de distintas perspectivas. Primero uno, o sea, en mi caso, por ejemplo, me pasó que me costó procesar un poquito el tema de las demandas sociales. Después, pasado el tiempo, quizás las procesé mucho y estaba abanderado totalmente, pero después se acercaba cada vez más el plebiscito y uno tenía que pensar con sangre fría, ¿cierto? O sea, que era lo que objetivamente era lo mejor para el país. Así que tenerse en los dos casos. ¿Quién fue el que dijo esto una vez? El señor Chef Palpatine, ¿m? Un buen amigo, dijo que Un para buen hombre. conocer el verdadero, tú eres del otro bando, sí, pero ya, sí, el tipo tiene razón que para conocer el poder verdadero había que conocer los dos lados de la fuerza. Y discúlpame, Así pero que había que, está ahí a favor de Palpatine? no, pero me gusta su sable, es bien guapo. Me gusta su pana Darth Vader, aunque es medio tóxico. Medio genocida, Sí, sí. No, ya, pero dejando un poco de lado el tema de Star Wars, medio infanticida era, también. era importante, era... Ay, qué malos recuerdos. Ya, pero, ¿dónde quedé yo? Era importante ver los dos lados los dos bandos, los dos lados de la vereda, ¿cierto? Analizar calmadamente, si que uno podía leerse la Constitución, ¿no es cierto? Estos documentos generales, mira, yo te lo digo porque hasta cuarto medio yo era una persona súper matemática y cuando entré a la universidad comencé a odiar matemática y le tenía miedo a los ramos de derecho porque yo nunca lo había visto, pero después de que lo empecé a leer no era tan difícil comprenderlo y ahora me encanta. Así que estos documentos generales no eran complicados de entender. Y informarse, ¿cierto? Informarse, intuirse con gente experta, escuchar todas las opiniones y tener una opinión centrada, ¿cierto? No a los extremos, sino que tener una opinión centrada y tomar un camino con argumentos. Eso es lo importante, creo yo. ¿Cierto? Como te dije, fue un proceso que cada persona fue asimilando y ojalá que la mayoría de las personas haya sido así. Y por tu parte, ¿cómo lo viviste? Entonces ahí lo que dije en el podcast anterior, que me resultaba chocante esta división extrema que se producía en el país de si votaba y no sé, po, la mayoría iba por el apruebo. Y si tú votabas y rechazo, era un ser despreciable que no tenía ningún tipo de sensibilidad social. Pero es que el análisis no es tan fácil como llegar y creer que una persona que vota rechazo es moralmente inferior. Hay varios Sí, argumentos que tú podrías llegar a entender de alguien que vota rechazo. Por ejemplo, yo creo que el principal
argumento es, no sé, por la inestabilidad que puede producir una nueva constitución, porque para qué estamos con cosas en Chile no estamos tan bien, pero en comparación con otros países estamos bastante bien, pero si se quieren buscar nuevas cosas, igual existe el miedo. Además, yo creo que los argumentos que daban la gente del rechazo es, por ejemplo, que en otros países las nuevas constituciones no han asegurado nada, sobre todo en países de América Latina. Pero antes de dar mi opinión al respecto, me resultaba fuerte esto de la división, de que al final ambos bandos se producía un odio que me parecía tanto tóxico para el país. Pero al final, ¿qué es lo que pienso yo? Igual ya estamos como un poco tarde hablando de esto porque ya ganó el apruebo. Pero ¿qué es lo que creo yo? Y lo que podría argumentarle a cualquiera es que todos los cambios que se exigen, ya sea en el medioambiental, el agua, la AFP, social, todos estos cambios no requieren un cambio constitucional, pero la verdad es que no existe la voluntad política para crear la reforma o las leyes para mejorar lo que no está bien. O sea, yo creo que todos tenemos claro que no se necesita cambiar la constitución, pero tampoco la gente quiere cambiar, sobre todo de derecha, que son los principales detractores. Y ahí está como la gran contradicción de la derecha, que dicen que no, que los cambios tienen que hacerse ahora, que no es necesario la constitución, es cierto, pero tampoco ellos, siempre que hay un cambio social, votan en contra. Todavía me acuerdo de cuando se alabaron el tema del 10%, diciendo que no se necesitaba cambiar la constitución, pero me pareció un acto de hipocresía terrible porque ellos fueron los que votaron en contra. Me parece ridículo. Tampoco soy de los que dicen que con la reacción de una nueva constitución la vida en Chile va a ser un paraíso, ni que nunca va a haber más pobreza, pero también creo que si existe la oportunidad de hacer un cambio, démosle, po. Si el proceso hasta ahora tampoco ha sido perfecto y apenas está comenzando, tampoco va a ser perfecto, no hay que pensar eso. Pero en todo caso mi visión es bastante discreta, po, porque voté a prueba, porque considero que algo no está bien y debe cambiarse. Pero tampoco soy un fiel defensor de la prueba porque no lo amerito, porque tampoco puedo decir, oh, que ahora todo en Chile va a ser perfecto, todo en Chile va a estar mejor, porque si vemos los datos, tampoco es que nos asegure que todo va a estar bien. Entonces prefiero tener una opinión discreta de a favor de la prueba y una opinión también con harta esperanza de que salga bien, porque tampoco es que caiga en la ilusión de que vamos a tener un Chile perfecto con una nueva constitución. Por eso digo que los del rechazo no los condeno, porque igual tienen sus razones para desconfiar, sobre todo en el tema que estamos viendo de que los partidos políticos quieren ser constituyentes sabiendo que va a terminar todo en lo mismo y que el pueblo realmente no va a escribir la nueva constitución, sino también es una ilusión. Así que eso es, más que nada, mi opinión es una esperanza a favor de la PRO, y que si llega a haber una nueva constitución que beneficie a los chilenos y chilenas. Sí, pues eso mismo, igual me suba lo que dices tú, o sea, el tema un poco era el problema de la clase política, o sea, no era mucho. La raíz quizás no era cambiar la constitución, pero quizás una característica de los gobiernos latinoamericanos es que, no sé si te das cuenta, o sea, están 4 años un gobierno pongamos derecha, la gente se enoja con ello y los próximos 4 años van con la izquierda. Después se enojan con la izquierda, vuelven a la derecha. Y así es como un vaivén que no termina nunca y la clase política no cambia, ¿cierto? Así que entonces quizás fue necesario hacer ese movimiento para que la gente tuviera un poco de voz en las cosas que se hacen dentro del país. La otra vez un profesor que es abogado desde hace mucho tiempo me explicaba el tema de que, o sea, dos profesores en realidad, que la pugna política siempre nos deja en nada, sobre todo en este país, porque por un lado se proponen ideas, ¿cierto? Pero el oficialismo la echa a la basura como inconstitucionales y la idea del oficialismo la echan abajo el mismo parlamento porque ellos tienen mayoría en la oposición, ¿cierto? Así que nunca es una discusión constante que nunca lleva a una solución. Y años ha sido así, o sea, la oposición en el gobierno anterior igual tuvo una mayoría y no hicieron nada. Así que entonces no se ve como la gana de la parte de la clase política de generar algo, de algún cambio, bueno. Así que entonces yo creo que fue como la reacción ya necesaria, ¿cierto? De la gente, ¿cierto? Que ya estaba chata, ya necesitaba un poco un respiro, el deseo de justicia que yo creo que emana naturalmente de las personas naturales, ¿cierto? Y relativamente cuerdas. Pero eso, por eso también yo tomé como ese camino para poder votar a prueba, ¿cierto? Pero como te dije al inicio, ya después de todo el proceso, intentar analizar cada medida y cada paso de una forma bien centrada, ¿cierto? No ir a full por uno de los lados, o sea, me voy a abanderar de la prueba al 100%, voy a criticar al resto, no.
¿no? O sea, hay que siempre escuchar todas las opiniones e intentar complementarlo, ¿cierto? Porque al final esto está comprobado, ¿cierto? Una ciencia, que el trabajo en equipo siempre va a ser una potencia, va a potenciar mucho más que el trabajo en solitario. Así que entonces es importante no buscar la desunión a través de las opiniones divididas, sino que buscar un punto de intersección común, ¿cierto? Y que quizás no nos haga crecer tanto económicamente, pero sí como nación, más que simplemente como un Estado, ¿cierto? Así que esa sería mi opinión. Aunque la economía igual es importante, ¿cierto? Hay gente que cree que la economía es solo plata, mentira, ¿cierto? La economía igual es muy importante. Así que hay que tener toda esa lista en cuenta para poder tomar una decisión buena. Por eso Sí, yo igual voté a prueba. sí. Igual, como te digo, el tema es bien complejo y interesante analizar porque tú mencionas que todos tenemos el sentido de justicia, pero no está de más preguntar si, ¿y qué es la justicia? Y incluso si pudiéramos tener una definición común en la vida cotidiana, ¿cómo la aplicamos? O sea, incluso tiene que ver con nuestra propia percepción de lo que son las cosas. Por ejemplo, la primera línea, ¿qué son delincuentes o son héroes? Porque han destruido todo, pero en bien común, ¿está bien o está mal? ¿Te das cuenta? No es tan fácil. O sea, podemos decir, "Oh, hicieron un bien social". Sí, no. Estoy intentando hablar como de una manera neutra, no estoy condenando ni alabando. Entonces, no está tan fácil. Pero aún así, vamos por el apruebo. Vamos porque las cosas que están mal cambien. Pues, sobre todo el tema medioambiental para mí es súper importante. eh, las pensiones. Pero quiera salir de ahí, ¿será el miedo que tienen la derecha de que ahora vamos a ser un país comunista? O también están en el lado de los comunistas que quieren que sí sea así. O sea, por todos lados hay miedo y hay deseos de un cambio. Complicado porque tú decís, nos gustaría volver a la época de Pinochet o Allende, no sé, es que de todos lados podía encontrar opiniones sobre lo que es justicia, sobre lo que está bien, y al final, ¿qué es satisfacer al pueblo? ¿Qué es lo que el pueblo necesita? ¿Necesita la derecha o la izquierda? ¿Qué le hará bien al pueblo? Complicado. Es una buena pregunta, ¿cierto? Pero bueno, yo conocí gente que me dijo que estaba totalmente convencida de que iba a ganar el rechazo. Yo dije, van a estar Eran peleados. puros bots. Pero ¿qué pasó después? Me No, es resultó, broma, es broma. me resultó demasiado inesperado cuando fue el plebiscito. Fue algo importante. Yo me acuerdo que fui tempranito al local de votación y fui con toda mi familia. Y fue mi primera vez sufragando. Y ¿Cómo te sentiste ese día? me sentí bien, la verdad. Fue una buena primera experiencia. Como fui tempranito, como es costumbre en mi familia. Y cuando empezamos a ver los resultados, fue inesperado, la verdad. Aquí en mi casa todo. Bueno, esas cosas se pueden decir o no, no sé cómo votamos a prueba, pero fue, fue bueno ver esa victoria. Bueno, nos faltaron los del rechazo diciendo que todavía ha sido un boicot, que habían estado votando votos, pero por favor, como miles, cientos de miles de votos cambiados, votados, me parece un poco ya demasiado conspiracionista, la verdad. Ya igual el tema de las conspiraciones fue una constante en este año, pues cuando, como está el tema también mapuche, que pasó, me acuerdo cuando mataron aquí a alguien cerca de Coyipulli, que fue alguien de mi iglesia, que uno decían que eran los mapuches y un amigo decía, no, que habían sido unos locos de Venezuela, pues compadre de ultra izquierda, y están rayando los conspiracionistas. Pero al final, como que te diste cuenta que está el tema del rechazo y apruebo tan fuerte, y ganó la apruebo y como que paró, loco, pararon las protestas, paró todo, y hubo un periodo de varios meses donde casi ni se tocó el tema. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, o sea, como que eso marcó el hecho de que la gente no salía a la calle por hacer desorden, sino que fuera por una causa justa, ¿cierto? O sea, ya se empezaron a reducir bastante después del plebiscito todos los movimientos, ¿cierto? Todas las marchas y nos abocamos ya de lleno al tema de la pandemia. Mira, por mi lado, recuerdo que cuando fui a votar, a sufragar,
me sentí feliz ese día. O sea, sí, porque era algo importante para el país, ¿cierto? Era la primera vez al mismo tiempo que estaba debutando en el tema de la ciudadanía. Y me sentía con la necesidad moral y con la responsabilidad también de participar. Así que fui. Eh, Mi papá me hizo de Uber, me llevó, nos quedaba lejos el local de votación. Quizás cacharon que era deportista porque me mandaron a la cresta, para que fuera trotando. Pero cosa que fui para allá, mi papá me llevó en la camioneta, escuchando una buena música. Yo era el único en mi familia que, o sea, no sé si decir estas cosas porque era algo de la familia, ¿cierto? Más personal, pero yo era el único que iba con la prueba, pero nadie discutía, ¿cierto? Cada uno se respetaba con sus opiniones, ya yo voté felizmente. Quizás también estaba el tema de que lo encontré entretenido, porque veía gente en la calle, ¿cachai? Veía como que la gente caminaba normal, harta gente en el semáforo, y como que, no sé, todos iban a un bien común, como que, no sé, en un día se desapareció por un momento la pandemia y ya no era lo más importante. Así que entonces fue todo bien, llegué a mi mesa, ¿cierto? Todo anduvo expedito, pasé súper rápido, pensé que me iba a demorar, pero no, los funcionarios eran bien pulentos, así que anduvo todo rapidito. Y después empezamos a ver los resultados. Aquí en Los Ángeles gente salió a la plaza, pero yo pensé que se iba a llenar la plaza y se llenó la mitad, ¿no? Igual la gente estaba preocupada por tema de la pandemia, así que entonces no todos se arriesgaron a salir. Yo por mi parte el día después del ¿cómo se llama? Del plebiscito tenía certamen, así que me tuve que quedar estudiando. Salieron los resultados en Instagram, en las noticias, en la tele, en todos lados. Yo vi los resultados, me alegré internamente, pero mi familia era del otro bando, así que entonces dije, no, no lo voy a gritar en la cara, no, eso es de No mala voy a educación. celebrar, po, hombre. Qué fome. Aquí en la No, no, pero es que ¿cómo se llama? Igual sentí la satisfacción interna, así que nos quedamos bien. Sí, por mi parte, mi familia, yo creo que hubo todo eso más que nada. Es que mira, mi familia viene bien de abajo. O sea, mis papás saben lo que es matarse de hambre. Saben muy bien. Por lo menos nosotros, yo con mi hermano nunca hemos tenido esa experiencia y ojalá nunca las tengamos. Pero, pero después de tanto tiempo de eso, mis papás ven pandemia, ven plebiscito, ven temas sociales y ya ellos no se arrugan, ¿cachai? Porque ellos han visto cosas más difíciles. Así que quizás como que no les tincaba mucho este tema revolucionario, pero de a poco también creo que quizás fue tema mío, pero igual se han ido convenciendo, ¿cierto? De a poco, ¿cierto? Y lo bueno es que siempre se dio la instancia para hablar colaborativamente y plantear soluciones en nuestra mesita de centro ahí. Conversamos los temas políticos que si bien en nuestra familia no nos gusta la política, nos carga porque la encontramos súper sucia, pero somos parte de un país y también tenemos que sernos responsables de eso. Así que esa fue mi experiencia del plebiscito. Yo me sentí bien dentro de mí, pero después tenía que seguir estudiando porque tenía un certamen de derecho el día después que me fue muy bien. Así que entonces Qué fue bueno. una buena Que jornada. suenen aplausos grabados, por favor. Para que diga. Oye, sí, igual el proceso fue en medio de una pandemia. Hay que recordar lo que se retrasó por pandemia y se hizo en una pandemia. Yo encuentro que fue bastante bueno las medidas de seguridad, pero después, como a los meses después, hubo como un rebrote y ya Cast andaba diciendo que había sido por culpa del plebiscito, que por el que se hizo había habido un rebrote. Como siempre, Cast inventando cuestiones raras. Pero bueno, ¿qué nos queda más que analizar, que ver Sí, pues sobre él? después ya, eso el plebiscito fue en octubre, ¿no es cierto? Ujú. Pasamos un 18 en pandemia, que en lo personal siento que no se disfrutó como siempre. Sí, Cosa pues, está. distinta de otras festividades que fueron avanzando en el tiempo, ¿cierto? A nivel, o sea, por nombrar en 2 segundos, a nivel internacional, hubieron hartas peleas, pugnas entre, no sé, Estados Unidos y China, Estados Unidos e Irán, los Coreas que siempre están peleando, Venezuela igual con sus tonteras y cosas que pasan en el mundo, ¿cierto? Vimos la explosión en Beirut, igual, eso, Qué cuestión más impresionante, la verdad. esa, ¿cierto?
¿cierto? Nunca me había tocado ver un hongo así en vivo, o sea, no en vivo, pero en el momento del Verlo, po. suceso. Sí, po. Sí, po. Y más cosas así. Pero ya empezamos a llegar a final de año, ¿cierto? Y se acercaba Navidad y, y otra cosa que no tocamos, que a lo largo de la pandemia se empezó una carrera por las vacunas, ¿cierto? Sí, Cosa po. importante. Que todos al principio todos deseaban la vacuna y ahora ya que no me quiero vacunar. ¿Tú te vacunarías? Sí, sí. Tengo un tío que, que dice, pero ¿cómo vamos a vacunarnos si en menos de un año ya tienen la vacuna? Y me dan ganas de preguntarle, ¿y usted cuánto se demora según usted entonces en sacar la vacuna? Porque alegan por todo. Al principio todo, necesitamos la vacuna y ahora que no, que se demoró muy poco tiempo. No hay por dónde contentar a la gente, compadre. Sí, sí, igual me vacunaría por tema obvio y de responsabilidad social. Sí, pues, o sea, si hay hasta antes de la pandemia siempre había un sector de la gente que no le gusta la vacuna, ¿cierto? Pero por mi caso, como dije en una parte, yo creo en la ciencia. A mí a lo largo de mi vida, todas las veces que me han vacunado, tema ya sea en el colegio, en el consultorio, con todas esas cosas, a mí siempre me ha dado fiebre. O sea, yo soy bien observador. No hablo mucho, pero sí soy bien observador. Y leo el papel que dice la vacuna. Y dice, toda la vacuna dice efectos secundarios, fiebre, tal cosa, tal cosa. No es que nos vaya a hacer con una nueva vacuna, nos vaya a salir con Pero son un efectos tercer normales, brazo, pu. quizás. Son Son efectos efectos normales que tienen que ver con la y son, naturaleza de la vacuna. sí, pues son bastante lógicos, así que entonces, por eso yo me vacunaría y además por el otro lado es que Eh, o sea, nosotros en nuestra familia somos bien dinámicos, ¿cachai? O sea, mis dos papás son independientes y a lo largo de la pandemia, eh, nosotros igual vivimos al día, ¿cierto? Mis papás, lo bacán es que mi papá y mi mamá no tienen jefe, ¿cierto? Pero tienen que estar trabajando de 8 de la mañana hasta 11 de la noche, ¿cachai? Así que entonces, si la gente aquí no trabaja, no hay comida y si no hay comida, pasamos hambre, ¿cachai? Qué Así que fuerte tenemos eso. que movernos en algún momento. Así que necesitamos la vacuna, ¿cierto? Yo igual añoro volver a presencial. El otro día tengo la suerte de que me pude contratar un profesor de inglés en mi casita y sabéis que extrañaba tanto presencial, o que fue una cosa hermosa. Qué Así rico. que entonces necesitamos la vacuna, ¿no? Y hay hartas vacunas, ¿cierto? O sea, La china, empezamos, la bueno, rusa, la Pfizer, la venezolana de todas partes. sí, pues, o sea, la Pfizer, ¿cierto? Está la de Oxford, que, o sea, Chile tiene hartos convenios, está la vacuna china, la vacuna rusa, yo la encontraba media trucha, porque Rusia ha tenido hartos problemas este año también, bueno, como toda potencia, ¿cierto? Y por ahí que andaban envenenando políticos, toda la onda. Y yo dije, oh, esta vacuna rusa nos vamos a convertir como en una especie de oso gigante, así que después vamos a estar como al lado del ejército de Putin, pero de tonteo, nomás era como para un poquito de humor. Igual me llamó la atención que uno después de ponerse esa vacuna eh, no podía tomar por 42 semanas, creo. Así que ¿Verdad? dije, pucha, hay que guardar el vodka nomás pues, para el próximo año. Oye, pero respecto a la vacuna, yo me acuerdo que hasta hace no muchos meses nos burlamos de los antivacunas, que son tontos, y ahora hay tantos antivacunas, como cambian las cosas. Sí, bueno, no, nos recuerda y hay que respetar todas las opiniones, Sí. o Pero sea, las bueno, que están fundadas. entonces podemos decir que esperamos la vacuna porque hasta ahora todas estas celebraciones que hemos tenido, Navidad, fiestas patrias, Año Nuevo, se han visto enmarcadas con estos protocolos, con estas restricciones a la libertad, y ya necesitamos luego salir de todo eso, po. Eh, por ejemplo, yo siento que esto ha cambiado tanto la mentalidad de todos nosotros a nivel mundial. Piensa en que a veces veo una película y me resulta raro ver que la gente está junta sin mascarilla, pues compadre, de ver una película. Entonces, Sí, pues tú que estás cercano al cine. ha sido una cosa que te cambia la mente y al principio me resultaba tan fuerte ver a la gente con mascarilla en las calles, ahora menos, pero igual se siente incómodo, restringida la libertad y la verdad me gustaría que pasara esto luego para poder
salir, para poder volver a la iglesia, para poder juntarse con la gente pues, y no estar restringido por nada, volver al cine. Oye, esto mucho de menos volver al cine, de verdad. Y de verdad quiero que pase todo. Yo sí me vacuno, la verdad no, no, no ando como esos que dicen que te va a cambiar el ADN, ni que te van a poner un chip. Oye, pero ¿cómo va a caber un chip en una aguja de una vacuna? Pues si eso se ve, si no es microscópico, si un chip, la gente habla acá tontera. Y, y no, pues de eso que las vacunas están, no sé, un invento de la primera orden mundial del imperio contraataca, no creo nada de esa cuestión. O sea, pueden haber chips chiquititos, eso es verdad, sí, hay una corrección, pero tampoco igual como decís tú, no caigo en estos temas de mucho de estas cosas truchas que inventan. No sé, pero aunque sí, todos añoramos, o sea, quizás la gran mayoría, volver a la vida normal, siempre hay que recordar las enseñanzas que dejaron la pandemia, ¿cierto? No todo fue malo. En mi caso, como tú dijiste, me sube lo que dijiste, que es importante el tema medioambiental, ¿cierto? En verdad yo no me meto mucho en política, pero como se acerca los temas, las elecciones y toda la onda, siempre estoy buscando algún candidato que se ponga el corazón verde así con el planeta y sabéis que no hay nadie, así que voy a tener que hacerme mi propio partido político, pues. Pero nada, Ah, nada, pero hay que sacarlo por... Sí, pues hay hartas cosas negativas, pero intentar recordar lo que uno aprendió, ¿cierto? Ser más consciente con las cosas simples que tenemos, intentar disfrutarlas, ¿cierto? He escuchado mil veces que uno tiene que vivir como si fuera el último día, disfrutar cada momento, y si viene, igual sí, pues, uno tiene derecho a estar feliz, ¿viste? A lo largo de la vida, ¿cierto? Pero hay que tener eso en cuenta, quizás no ser tan inconformista, ser un poquito más humilde, ¿no es cierto? Disfrutar la vida con lo que nos ofrece, ¿cierto? Porque este planeta es precioso. Y ser más responsable. Pues. No sé qué más te gustaría agregar. bueno, aquí mezclaste como temas políticos con el coronavirus, pero bueno, para empezar hay una crisis gigante y fundamental en el fondo de la percepción que se tiene de los políticos, de que la gente es más consciente de toda la corrupción que existe en el fondo ya no se confía en nadie, pues si lo veí, Y, a nadie, yo no he visto ningún candidato que la gente apoye de los que hay para presidenciales, por ejemplo. Y luego ya el tema de la responsabilidad frente al coronavirus. Bueno, es un tema ya que, bueno, que hoy día estuvo medio contingente por el tema de la Camila Gallardo, que la pillaron ahí. oh, ¿verdad? Te voy a decir mi opinión antes que hables tú. Yo Sí, creo que me parece una ridiculez la forma en la que algunos la han condenado, porque lo que pasa es que como que endiosan a las figuras públicas como que son su referente, lo cual ya está bien, pero de repente ya como que no pueden cometer ni un error. Oye, han habido no sé cuántas cuestiones, fiestas clandestinas. Está bien que lo condenen, pero ya la mina estaba con, no sé, pues, 8 personas nomás, po, y la ven como que ya es un monstruo hipócrita, que no me parecía como demasiado ridículo. Ni siquiera un tema de machismo, es un tema de que es como que la gente juzga a alguien por ser famoso nomás y lo tratan de hipócrita. Es como, todos nos hemos juntado con alguien en mitad de la pandemia, aunque sea responsablemente. Me parece un poco ridículo. ¿Y tú qué sí, bueno, opinas? nosotros una vez salimos a comer unas papas fritas por ahí, lo Sí. pasamos bien. Ujú. Sí, igual me suba a eso, o sea, es que me acuerdo una vez lo que dijo un antiguo caballero que salía en la tele, que era de deporte, que a los referentes, a las personas que tomaban el papel de ser los mejores en lo que hacen, si bien hay gente que lo alaba, ¿cierto? Pero siempre por la naturaleza humana de estas cosas de envidia y todo eso, siempre están esperando a que se caigan para pegarles duro. Y no sé, como que pasa eso, que no, la gente no se puede equivocar, ¿no es cierto? Pero en el caso de la Cami estaba con 8 personas, ¿cierto? No estuvo bien, pero quizás la condenaron demasiado, ¿cierto? Sí, Uno que vive en Instagram era demasiado su deseo, ella pidió disculpas públicas, todo eso, y toma un poquito el tema del machismo, porque, mira, yo por lo menos 3 veces por semana le digo del machismo porque a mí me afecta mucho. Tú sabes que yo soy más chiquitito, quizás no soy tan un hombre como dice la gente, y no estoy ni ahí con hacerlo.
pero, pero por eso no me gustan esas cosas. ¿Cachai? Por ejemplo, este otro artista, el señor Pablo Chile, también hizo un concierto con más de 200 personas y sabéis Como 500 que personas. poco se, poco se habló de él, ¿sabéis? Poco, muy poquísimo. Y más encima se picó a lloro cuando le preguntaron. Así como que Dice, siempre está picado ayer, se sí, bo. desgre- Sí, sí, po. Así que entonces, no sé, pues, o sea, si trataron de hacer a Cami, no es que vayan, no es que los crucifiquen a los dos, ¿cierto? Pero que sean justos con ella también, sí, ¿cierto? El otro tipo fue bastante más irresponsable y ahí se ve un poquito el tema del machismo del país, ¿cachai? Que al final simplemente el otro tipo por, no sé, no sé si ser hombre o ser un poquito más, pero el sector popular poblacional que estaba en ese momento, estaba haciendo cierto el show, no le dijeron nada. Y no está bien, pues, ¿cachai? O sea, hay que ser justos con los dos se equivocaron. Y puta, nos recuerda que tenemos que seguir siendo responsables. Sí. Y bueno, ya, ¿qué más podemos comentar de este año? Que parece que hay tanto que decir que no hemos dicho nada, pero al mismo tiempo hemos dicho bastante. ¿Qué se nos podría quedar en el tintero? Vamos a estar como en el capítulo anterior, que se nos quedó el tema del torneo y nos vamos a acordar para el siguiente. Ha sido un año Ahora ya que estamos en. ya Sí, estamos pero en lo que el... se nos queda más que nada son cosas internacionales, pero por ejemplo el tema Sí, de Biden entra para el próximo capítulo, sí. ¿cierto? Incendio ya hablamos y estamos cerrando con lo que más nos concierne hasta el día de hoy, que fue la vacuna que, mira, por lo menos aquí en Los Ángeles llegó el 25 de diciembre, porque como te digo, yo vivo en el centro, estoy a 3 minutos del hospital y el helicóptero de los carabineros que pasó con las vacunas pasó por encima de mi casa el día 25 de diciembre. Yo me estaba levantando relajadamente y ahí pasó el helicóptero. Los tipos se hubieran rajado con una vacuna, lo hubieran entrado por la ventana, yo estaría vacunado. Pero nada, nada, pero ahí hemos visto cómo llegan, se va la vacuna, llegan la vacuna y toda. Ojalá que empiece luego la vacunación y soñemos de verdad, soñemos con mucha emoción el día en que podamos salir libremente a la calle, podamos ir a nuestra universidad, podamos juntarnos sin tener que andar con mascarilla, sin tener que cuidar cuántos somos, poder ir a donde queramos y que la vacuna sea algo pasado nomás. Y por mientras yo puedo decir que gracias a Dios mi familia está bien, no nos enfermamos, no nos faltó nada. Muchos sufrieron el peso económico de no tener sus pymes, pero como en el caso de tu familia que son emprendedores, por decirlo así, ¿Independientes? independientes, eso, nuestra familia no nos faltó nada. De hecho, fuimos bastante bendecidos, pudimos armar nuestro pequeño campito con cositas, aprovechando que yo no fui a la universidad. Nadie se enfermó. Mi papá, para los que no saben, trabaja en el servicio de salud y él iba de repente a tomar las muestras con el coronavirus, los test PCR, estaba en contacto con el virus o sus propios compañeros que tuvieron infectado y él nada, mi mamá también. Entonces puedo decir que para nosotros fue un año hasta bueno, digámoslo así, aunque suene un poco frío, fue un buen año. Obviamente un año diferente, un año fuerte, lleno de un contexto trágico, pero por lo menos yo puedo decir, yo y mi familia fuimos, gracias a Dios, librados de todo. ¿Y cómo lo viviste tú personalmente, ya como a modo de conclusión de lo que fue el 2020? Por mi parte, o sea, debo decir que este capítulo me llamó mucho más la atención porque para mí el 2020 fue mucho más importante porque nosotros como familia igual crecimos caleta. El 2019 ya lo veo lejano, así que el 2020 lo aprovechamos mucho. Si bien, como dijiste, ¿cierto? Y como yo dije también, mis papás sí son independientes, pero ¿sabéis que de primera el papel se había complicado? Pero estos caballeros que se hacen llevar mis padres son bastante ingeniosos y sabéis que nos ha ido bastante bien. Nos entretuvimos con muchas cosas, yo me puse a hacer el coladrillo, sabéis que podría hacerme una casa con toda la cantidad de coladrillos que tengo aquí. Mi hermano se orienta a dedicarse al deporte profesionalmente, así que tuvimos que convertir la mitad de la casa en gimnasio. Entonces sabéis que aquí en el local de mi papá hay hartas cosas de arte, pero por temas de aforo del virus tuvimos que cerrar las clases y las salas. Así que la sala de pintura, de todas esas cosas,
se convirtió en un gimnasio. Así que ahora tenemos gimnasio por aquí por allá, tenemos barras, tenemos un aro de básquet, tengo pesa, yo así que nos entretenemos todos los días ahí. Mi mamá también se nos sumó al deporte, todos crecimos como personas, ¿cierto? Yo no empecé bien el año, pero después me salí de mi papel de señor Neira y me empecé a conocer realmente quién era yo, la persona que se llama Alexander. Y me empecé a ser más feliz conmigo mismo y compartir eso con mi familia, pues, o sea, con lo único, ¿cierto? Porque yo no salgo casi nunca. Pero el año universitario también fue exitoso, ¿cierto? Tampoco nunca nos faltó nada, incluso hasta nos sobraba comida. Era sorprendente, pero nos fue bien. Así que igual fue un año bueno, ¿sabes? Un año bueno, un año que se aprendió harto y un año que pudimos desarrollarnos más como personas. Así que con eso Sí, puedo concluir. oye, sí, lo que dices tiene harto sentido de ese crecimiento personal porque donde teníamos harto tiempo solo, podía ser un tiempo de introspección para ver quiénes éramos, incluso un tiempo para madurar. Yo siento que en este año que pasó maduré bastante en comparación con quien fue en el 2019, mi relación con la gente, cómo me veía yo, las inseguridades, todo ese tema fue como un tiempo provechoso. Y hoy, ¿sabéis qué otro tema? Cambiando, ya estamos al final, pero igual cambiando de tema, los de cuarto. ¿Te acuerdas? Nosotros ya hablamos de cuarto medio, cómo fue medio complicado por el tema del estallido social, pero los pobres de cuarto, pobrecitos, no tuvieron nada, ni de mucho, ni Pobrecito. licenciatura. Ahí me da pena porque, como te dije, a mí me da rabia por los que se tomaron el liceo y me muestro indiferente. Pero los pobrecitos que querían, que añoraban su cuarto medio, vivir las experiencias que nosotros sí vivimos y ellos no. Qué pena igual, pues. Yo escuché de varios que estaban bien mal por esa situación. Otros no tanto, pero qué opinas tú sobre eso de los cuartos medios? Sí, pues o sea, nosotros, si bien nos quejamos por nuestros años, al final a veces nos quejamos de puro llorones nomás, porque sabéis que yo los tocó peor y también me tocó ver gente que quería su cuarto, no pudieron disfrutar su polerón, no pudieron tener una fotito ni nada. El día de que por lo menos el liceo que venimos nosotros, pudieron hacer su foto de cuarto medio y por lo que vi, lo disfrutaron a full, ¿cierto? Con lo que se podía, con todas las restricciones, pero lo disfrutaron. Pero faltó esas cositas. Nosotros que los pudimos vivir, en serio, es una pena, ¿cierto? Porque son momentos bonitos, son momentos hasta intensos que uno los recuerda con mucho cariño. Y ellos no pudieron. Así que ojalá que ahora con el resto con su nuevo camino que van a tomar ahora, ya sea universitario, trabajar, no sabe que hay muchos caminos después del colegio, que puedan cumplir lo que quieren, que puedan cumplir todos sus planes y que todas estas cosas de virus, de cosas impensadas, no lo arruinen, sino que puedan seguir viviendo de acuerdo a lo que ellos quieren y puedan disfrutar cada momento. Sí, sí, mucha razón. Entonces, ¿sería esta la conclusión del capítulo de todo lo que fue el año 2020, nuestros comentarios que hicimos al respecto, nuestro repaso de este, Confirmamos. no sé si sea homenaje a lo que fue este año, pero sí una forma de dejar registrado para la posteridad y bueno, para los que nos escuchen, sobre lo que fue un año tan importante para la historia que yo creo que van a pasar las décadas, quizás tengamos hijos y les vamos a contar lo que vivimos, que fuimos una generación de estudiantes que hasta ahora el primer y segundo año fueron clases online, que vimos cómo la gente de un día a otro andaba con mascarilla en las calles, donde había que regular cuánto nos podíamos juntar, a dónde íbamos. Un año que se sale de todo lo que conocíamos. Un año que iba a quedar definitivamente para la historia. Bueno, entre otras desgracias y cosas buenas que pasaron, cambios sociales, cambios en todo sentido. Bueno, ahora tenemos la suerte de que los dos nos fue bien, ¿cierto? En la universidad. Pasamos la época de mechones online, ya no somos mechones, pero seguimos siendo online. Así Sí, que a seguir dándole nomás, pues. Ahora tenemos 2021, ¿cierto? Más proyecciones que hacer, un nuevo año, quizás sí, sea el año de las soluciones con respecto al año que habrá, yo creo que pero sí. eso se irá descubriendo. Sí. Entonces, bueno, no queda nada más que agradecer a todos los que nos han escuchado hasta esta instancia. Espero que hayan podido hacerles de distracción en lo que están haciendo, que hayan podido escuchar a nuestros amigos, conocidos o quien sea que esté oyendo esto.
Nosotros, como siempre, aceptamos a través de nuestras redes sociales comentarios, críticas, aportes de lo que sea hacia este episodio. También les invitamos que se suscriban si es que lo están viendo en YouTube o si lo están viendo en Spotify, que comenten para que podamos mejorar. Así que no sé qué palabras puedes decir para despedirte, señor Neira. Bueno, que nos disfruten, ¿cierto? Que disfruten este material, que nos recomienden y que participen, ¿cierto? Si bien esto lo hacemos nosotros dos, la idea es que para todos los oyentes, ¿cierto? Que tengan un grato momento escuchando todo este material que se hace con mucho cariño y, y que hagamos no sé, una sociabilización online bastante provechosa. Sí, Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí en este capítulo. Siempre un honor estar contigo. Así que igualmente. nos veremos en la próxima. Nos veremos la próxima, pues. Así que desde ya le damos gracias nuevamente. Que estén súper bien. Entonces, buenos días, tardes o noches, chicos y chicas. Nos escuchamos en otra oportunidad. Chao, chao.